El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Soy Rosario Miquel, gerente de estudio de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Y a nombre de BCI les doy la bienvenida a la primera fecha del año de nuestro ciclo de charlas online Inversiones al Día, con el que buscamos poner en contexto todos los hechos que están moviendo los mercados financieros en los últimos días. El encuentro de hoy lo hemos llamado Aranceles del gobierno de Trump y sus efectos en los mercados, porque estas medidas económicas del presidente de Estados Unidos son uno de los factores más importantes que están moviendo los mercados financieros actualmente, lo que produce además nuevas oportunidades de inversión, tanto a nivel local como internacional. Para analizar todos los efectos económicos y financieros, hoy me acompaña Sergio Lehmann, economista jefe de BCI Estudios, y Rodrigo Barros, gerente de renta fija de BCI Asset Management. Hola Sergio y Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué Como tal? Buen día. siempre, queremos que esta sea... Como siempre, queremos que esta sea una instancia interactiva, por lo que si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el chat que tienen en su pantalla y serán respondidas por nuestros expertos al cierre de las exposiciones. Además, les cuento que esta charla quedará grabada y podrán revisarla en el sitio bci.cl/inversiones. Entonces, ya para partir, le doy la palabra a Sergio Lehmann. Muchas gracias, Rosario. Muy buenos días a todos. Estamos hablando de tiempos complejos, estamos viendo alta volatilidad en los mercados se han ido ajustando, reconociendo, ¿no es cierto?, mayor ruido a propósito de los aranceles que ha ido anunciando en Estados Unidos y que, por cierto, van a tener o tendrían, ¿no es cierto?, algún impacto relevante en la dinámica de la actividad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Entonces, primero, aquí destaco, digamos, algunos conceptos, digamos, que estamos viendo y que son parte, ¿no es cierto?, del debate que los mercados están reconociendo. Primero, ¿no es cierto?, reconocer de que con la vuelta de Trump se ha vuelto a instalar la preocupación de los aranceles como una preocupación importante de los mercados. Durante la campaña, es cierto, digamos, se fueron anunciando medidas en esta dirección, pero básicamente creencia o estimación del mercado es que eso era más bien una estrategia en materia de negociación, digamos, para conseguir mejores condiciones para Estados Unidos en su relación comercial con sus socios. Pero la verdad es que esto ha ido escalando y, por cierto, digamos, esa probabilidad, digamos, que todavía está presente, digamos, que sea más bien una estrategia de negociación, ha ido perdiendo al menos algún piso. La evidencia muestra que los mayores aranceles conllevan necesariamente un menor crecimiento en el mundo. Hay evidencia empírica histórica que es muy contundente en esa dirección. Países que han básicamente seguido ese camino han tenido pérdidas de competitividad, han tenido un cierto efecto sobre la dinámica del consumo, de la inversión y por lo tanto es justo, ¿no es cierto?, entender que los mercados estén preocupados justamente por los hechos que estamos viendo, digamos, en lo último.
Estamos viendo mayor incertidumbre, estamos viendo indicadores que efectivamente dan cuenta de una mayor volatilidad. Los precios de activos se están moviendo en una y otra dirección. Estamos hablando de bolsa, estamos hablando de tasas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de moneda. Y por cierto, entonces, hay que estar especialmente atentos a los desarrollos que van a venir en esta misma línea, en este camino, entendiendo, ¿no es cierto?, que todavía son hechos que están, ¿no es cierto?, en desarrollo, y por lo tanto hay que ir viendo el camino que en definitiva, digamos, van tomando. Estados Unidos esto se da en un contexto en donde Estados Unidos está desacelerándose, hay distintos indicadores que dan cuenta de una pérdida de dinamismo, estamos hablando, digamos, de gasto personal real, estamos hablando del mercado laboral, estamos viendo particularmente también, ¿no es cierto?, en materia de expectativa, a propósito justamente de este escenario más complejo, y por lo tanto hemos visto también movimiento en las tasas de interés hacia la baja, más allá, ¿no es cierto?, de los efectos que estos aranceles anunciados están generando, y vuelve, digamos, a instalarse la idea de que la Fed podría ser más agresiva en sus bajas de tasa, especialmente durante la segunda parte de este año. China y Europa han respondido con mayor gasto público, así lo ha hecho China, así lo ha hecho Europa también, ¿no es cierto? En el caso particular de Europa, después de mucho rato, digamos, donde eran especialmente cautelosos en materia de gasto público, digamos, manteniéndose dentro de un marco muy estricto que define la Unión Europea en este sentido, y eso ha sido, por cierto, digamos, digo, por los mercados, digamos, con alza de las tasas de interés en Europa, con un aumento del precio del cobre, particularmente, digamos, asociado a las medidas que ha anunciado China, y por lo tanto hoy día los mercados, al menos, ¿cierto?, tienen alguna distorsión y alguna lectura, no solamente respecto a los aranceles, sino que también respecto a la respuesta que estarían dando, ¿no es cierto?, otras economías. Y en Chile, naturalmente, hemos respondido, hemos tenido, ¿no es cierto?, algún movimiento, digamos, en el mercado, las tasas de interés han retrocedido, entendiendo que hay una correlación importante con las tasas afuera, al mismo tiempo que el tipo de cambio ha retrocedido. Vamos a la lámina que da cuenta, digamos, de, primero, ¿no es cierto?, el escenario global, vamos a la lámina que resume las proyecciones de crecimiento que se tenían, ¿no es cierto?, hasta hace una semana atrás, con una visión realmente positiva respecto, digamos, a lo que podía ser la actividad económica en Estados Unidos. Eso está siendo revisado, lo voy a mostrar, digamos, a continuación, justamente en esa línea, con un crecimiento del mundo que estaba en torno a 3%. Pero lo que vemos en el gráfico a la derecha es que ha ido ocurriendo con el comercio global. Lo pongo, ¿no es cierto?, en esta lámina, básicamente porque lo que muestra la evidencia es que el comercio global durante buena parte, digamos, de la primera parte de los 2000, generó un impulso del crecimiento que claramente fue muy destacado, digamos, muy importante, y permitió justamente tasas de crecimiento a nivel global que son únicas, digamos, en la historia económica reciente. Y eso naturalmente también, por cierto, digamos, tuvo un impacto sobre nuestra economía. Si damos otro clic, digamos, vamos a ver de que hacia los siguientes años, esa pendiente, esa trayectoria, digamos, de comercio global fue de alguna manera perdiendo fuerza, digamos. Y en lo último lo vemos bastante frenado, digamos. Y por lo tanto, lo que uno reconoce es que este impulso, que fue especialmente importante, como ya he comentado, durante los 2000, hoy día está perdiendo fuerza, y con los aranceles, ¿no es cierto?, que están anunciando en Estados Unidos, eso podría agudizarse. Vamos a la siguiente lámina. Ahí, ¿no es cierto?, lo que mostramos es que ya algunos bancos de inversión están revisando las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, desde el 2,4 que se estimaba hace un mes atrás o 2 meses o 2 semanas atrás, hacia 2%, con un crecimiento del primer trimestre que probablemente va a estar más cercano al 1, digamos, por lo menos distintos indicadores sugieren algo en esa línea, lo cual, ya lo decía, permitiría justamente, digamos, una posibilidad de bajas de tasas por parte de la Fed durante el segundo semestre de este año. El crecimiento global también se ajustaría a la baja, y eso naturalmente tiene impacto sobre la dinámica de economías como la nuestra, muy pequeña, abierta, donde las oportunidades justamente, digamos, están en los mercados internacionales. Estas gráficas básicamente lo que dan cuenta son de algunos indicadores de incertidumbre, digamos. El gráfico de la izquierda así lo muestra. Estos son información que publica Bloomberg, la principal fuente de información de los mercados financieros. Básicamente lo que hace es, tomando distintos medios de comunicación, va identificando aquellas palabras que dan cuenta de incertidumbre, riesgo, preocupación, etcétera. Y lo que se ve, digamos, en esa gráfica es que hoy día los niveles de incertidumbre son no muy distintos, digamos, a los que se veían al inicio de la pandemia, digamos, y eso da cuenta justamente de los impactos que estos aranceles podrían provocar sobre la dinámica de las economías. Respecto a la probabilidad de recesión en Estados Unidos, vamos a la anterior primero. Respecto a la probabilidad de recesión en Estados Unidos, que se ha planteado, digamos, que podría, ¿no es cierto?, hoy día ser más probable, la verdad es que lo que muestra al menos distintos indicadores, a partir, ¿no es cierto?, de las expectativas que efectivamente se han ido desacelerando, más, ¿no es cierto?, la curva de rendimiento, que también es un indicador de qué están esperando los mercados respecto a la actividad económica
en Estados Unidos, así como también algunos datos particulares del mercado laboral, es que tal como se ve, digamos, hacia el final, la probabilidad de recesión ha subido, pero sigue siendo agotable. Estaba en 20% la probabilidad de recesión, hoy día está hablándose de 25%, muy por debajo, por cierto, digamos, de lo que veíamos en medio de la pandemia. Recuerdo, ¿no es cierto?, se define recesión como 2 trimestres consecutivos de baja en la actividad económica. Vamos a tener una desaceleración importante en este primer trimestre, veamos qué pasa en el segundo, pero insisto, desde el punto de vista más técnico, la probabilidad de recesión en Estados Unidos hoy día se mantiene relativamente contenida, relativamente baja. En la siguiente lámina lo que observamos es que los indicadores de expectativa, eso se ve particularmente en el centro del gráfico a la izquierda, han ido retrocediendo, expectativa del sector servicio ha ido bajando en términos de tendencia, en el caso de manufactura venía recuperándose, pero da una vuelta hacia el final, es decir, va reconociendo, al menos de manera gradual, que efectivamente, ¿no es cierto?, la mirada de las empresas respecto a la dinámica en Estados Unidos está perdiendo al menos optimismo, perdiendo fuerza, a propósito justamente de los aranceles que ha ido anunciando Trump. Y lo que muestra el gráfico a la derecha es que la volatilidad en los mercados sigue siendo o está siendo especialmente alta. La línea azul corresponde a la volatilidad medida a partir, ¿no es cierto?, del indicador S&P, básicamente qué tanta variabilidad tiene. Eso estaba en torno al 15% y ya está más cercano al 30%, es decir, estamos hablando de una volatilidad elevada, digamos, si uno lo ve en perspectiva histórica, efectivamente eso es lo que está mostrando. Y la línea roja, que se lee en el gráfico a la izquierda, es mi índice, también da cuenta, digamos, de que la volatilidad en el rendimiento de los bonos está mostrando también mayor alza, digamos, está mostrando un alza y por lo tanto hay que estar atentos justamente al hecho de que vamos a tener que convivir, al menos en lo próximo, con niveles de volatilidad bastante más altos de lo que estábamos acostumbrados. La siguiente lámina lo que muestra es cómo han ido cambiando las perspectivas en materia de tasa de política de parte del mercado en Estados Unidos. Y lo que se muestra es que hace un mes atrás, la línea roja al lado izquierdo, básicamente se estaba hablando de que había poco espacio para baja de tasa. En el mejor caso se hablaba de un recorte de 25 puntos base hacia el segundo semestre. Eso ha cambiado, dando un clic a la presentación, eso ha cambiado y hoy día estamos viendo una trayectoria que está siendo bastante más baja, con una posibilidad de 50 a 75 puntos base de recorte durante la segunda parte de este año. El presidente de la Fed, Powell, señaló hace algunos días atrás que iba a mantener cierta cautela. La próxima semana hay reunión de la Fed, probablemente va a mantener su tasa política, pero hay que haber que estar atento a las señales que nos entrega. Hoy día lo que el mercado está previendo es que va a básicamente apuntar a que habría algo más de espacio para baja de tasas durante, ya decía, el segundo semestre de este año. El punto azul en el gráfico de la izquierda da cuenta de cuál era la proyección que tenía la Fed en diciembre. Eso ha ido cambiando, insisto, digamos, por eso creo que va a ser importante estar atento a lo que nos diga la próxima semana. En línea con ese movimiento, con esas perspectivas de mayor agresividad en las bajas, vean, volvamos a la lámina anterior, la curva de rendimiento se ha ido ajustando a la baja. Lo que estamos viendo es que también la curva se ha ido moviéndose a la baja. Hoy día una tasa del bono del tesoro a 10 años está en torno a 4,2, 4,3%, muy distinto a lo que estábamos viendo hace un mes atrás, y si vamos un poquito más atrás, también muy distinto. Eso da cuenta, ¿no es cierto?, de este cambio en las perspectivas de tasa, ya sea en el corto plazo, como también, ¿no es cierto?, hacia el largo plazo, entendiendo que la economía americana va a mostrar un menor dinamismo hacia lo que viene. Vamos a la siguiente lámina, ahora sí. Lo que da cuenta, digamos, esta lámina es lo que ha ido anunciando Trump, digamos, y lo que está hoy día planteándose en materia arancelaria, lo que muestra, ¿no es cierto?, los distintos puntos, digamos, en el gráfico, en la tabla de la izquierda, que ciertamente, ¿no es cierto?, hay una retórica que plantea aranceles importantes para México, para Canadá, para China, ¿no es cierto?, extras, digamos, y por lo tanto estamos hablando, digamos, de un tema que está naturalmente, digamos, en desarrollo. Es cierto que en el caso de México eso se postergó durante un mes, ¿no es cierto?, la entrada, ¿no es cierto?, en vigencia. En el caso de Canadá ha habido una retórica bastante agresiva entre uno y otro lado. Canadá respondió que iba a implementar, ¿no es cierto?, aranceles también de 25%. Trump luego dijo que los iba a subir a 50%, luego se echó pie atrás. Es decir, claramente todavía estamos hablando de temas que están en desarrollo, digamos, y por lo tanto hay que mirar con especial atención qué va ocurriendo.
Si es que estamos mirando, ¿no es cierto?, estos desarrollos, hay que naturalmente anticipar cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, los escenarios que vienen. El gráfico a la derecha lo que nos muestra es la tasa arancelaria promedio de Estados Unidos desde casi 100 años atrás, digamos. Y lo que muestra es que han habido distintos periodos, digamos, durante el periodo de los 30, aranceles muy fuertes, digamos, luego se reaccionó con bajas, ¿no es cierto?, importantes, y ahí Estados Unidos comenzó a aparecer como, ¿no es cierto?, el paradigma, digamos, del libre comercio, eso se fue acrecentando, pero si bien, ¿no es cierto?, hacia lo último ya aparece, ¿no es cierto?, incremento de los aranceles. En el primer gobierno de Trump, ¿no es cierto?, en la primera ocasión, digamos, ¿no es cierto?, hace 4 o 5 años atrás, Trump ya había, ¿no es cierto?, anunciado aranceles para China, eso se comienza, digamos, a reflejar justamente en ese gráfico, y los puntos que están, ¿no es cierto?, ahí que dan cuenta un poco de cuáles son las perspectivas potenciales, ¿no es cierto?, en materia arancelaria. Damos un clic más para que quede más claro, digamos, a qué me refiero. Dan cuenta, ¿no es cierto?, que los aranceles promedio incluso podrían ser bastante más altos de lo que estamos viendo hoy día. Y ahí se dan cuenta de 3 escenarios. El primero, el más negativo, es justamente tomando lo que planteó Trump en su campaña, digamos, que era un arancel de 60% a las importaciones de China, 20% para el resto del mundo. Luego, ¿no es cierto?, se plantean, ¿no es cierto?, 2 escenarios alternativos y finalmente, ¿no es cierto?, en rojo es uno de los escenarios alternativos, qué ocurriría con los anuncios que hizo, de hecho, ¿no es cierto?, en el mes de febrero. En cualquiera de los casos estamos hablando de mayores aranceles y por lo tanto con un impacto en materia de crecimiento, volatilidad en los mercados que claramente, digamos, se va a sostener. La dinámica naturalmente se va a ver afectada y por lo tanto hay que estar atento naturalmente a cómo estos siguen estos desarrollos. Si es que efectivamente es una estrategia de negociación, ¿no es cierto?, ojalá así sea, digamos, eso significaría que los aranceles no suben en esa magnitud, sería bastante más contenido y eso podría, ¿no es cierto?, tener en definitiva un impacto algo más acotado en el crecimiento global. Vamos a la siguiente, que es una mirada a cómo esto lo aterrizamos a la economía local. Y acá simplemente resumo lo que estamos viendo en materia de crecimiento para este año en Chile, 2,3%, una dinámica que va a ir gradualmente convergiendo hacia un crecimiento en torno a 1,9%, pero aquí pongo atención, damos un clic a algunos números, digamos, que me parece importante destacar. Primero, estamos viendo que el Banco Central va a tener espacio para bajar tasa durante la segunda parte de este año, básicamente hacia el cuarto trimestre. A fines de este mes hay reunión del Banco Central, informe de política monetaria. Creemos que con este escenario más complejo volverá a instalarse la idea de poder bajar tasas, básicamente porque hoy día todavía tenemos una tasa contractiva, un escenario más complejo sugeriría claramente, ¿no es cierto?, compensar eso con una convergencia hacia la tasa de equilibrio durante 2026, acorde con nuestra estimación. Es decir, cerrando este año con una tasa política en 4,75 para llegar a 4% en 2026. Y respecto al tipo de cambio, claramente, ¿no es cierto?, en línea con esta mayor volatilidad que estamos viendo en los mercados internacionales, en Chile también vamos a ver una mayor volatilidad. Creemos que el tipo de cambio debería cerrar este año en torno a 9,40, 9,50, básicamente porque estamos viendo que el precio del cobre debería tender, digamos, a retroceder durante la segunda parte de este año. El precio del cobre ha subido con mucha fuerza en lo último, a propósito de los anuncios que ha entregado China respecto a mayor impulso fiscal, gasto en infraestructura, algo que también hemos visto en Europa, pero la realidad es que si efectivamente vemos un mundo que crece menos producto de la aplicación de estos aranceles, el cobre debería retroceder, lo estamos viendo más cercano a 4,30 a fines de este año, por lo tanto un tipo de cambio que debería estar en torno a 9,40, 9,50 de acuerdo a nuestras estimaciones, para llegar a niveles en torno a 9,30 y 9,10 hacia el 2026-2027. El 9,10 ya sería, digamos, un tipo de cambio más coherente con los fundamentos de la economía chilena, entendiendo, ¿no es cierto?, que sería en torno al 2% hacia adelante y, ¿no es cierto?, al mismo tiempo una economía donde la incertidumbre política, que fue muy fuerte, digamos, en los últimos años, tiende, digamos, a ser algo menor. Entonces, 910 es nuestra estimación hacia el mediano o largo plazo de el nivel al cual debería alcanzar el tipo de cambio. Vamos a la siguiente. Respecto a tasas de política, acá el gráfico a la izquierda lo que da cuenta es nuestra visión, escenario base, es lo que estamos viendo, una tasa que cierra en 4,75 este año y luego converge hacia 4% de manera gradual. El mercado está todavía mirando con un poquito más de cautela eso, si bien ha ido ajustando en los últimos días. Hasta hace una semana atrás preveía, digamos, que la tasa se iba a mantener en 5%, que es una tasa contractiva, lo cual al menos de nuestro lado no es demasiado consistente.
Por lo tanto, es importante, digamos, entender que ha habido también, ¿no es cierto?, ajustes por este lado. El mercado está hoy día previendo la posibilidad de un recorte de 25 puntos base en su tasa política, ¿no es cierto?, o una posibilidad, digamos, en el segundo semestre de este año, ya bastante más alineado con nuestra mirada, pero quedándose en niveles en torno a 4,75 al menos, ¿no es cierto?, durante 2026. Creemos que más bien por ahí hay una oportunidad, porque creemos que las tasas de política van a ajustarse con un poquito más de rapidez, y eso naturalmente va a significar que las tasas de corto plazo van a retroceder con alguna mayor fuerza. El gráfico de la derecha tenemos cuál ha sido la evolución de las tasas de más largo plazo. Estas son las tasas swap, y dan cuenta justamente de este retroceso, producto, digamos, también de las caídas que las tasas en Estados Unidos a nivel global han estado, ¿no es cierto?, dando cuenta a propósito de este escenario más complejo que hoy día estamos viendo. Vamos a la siguiente lámina. Tipo cambio, lo que muestra esta gráfica es que ya se ha ido ajustando en línea con los fundamentos, un tipo cambio en torno, ya lo decía, 9.40, 9.50, incluso en lo último en torno a 9.30, es coherente con los fundamentos. Este 9.30 es coherente también, ¿no es cierto?, con un precio del cobre que ha subido con mucha fuerza. Creemos, ya lo decía, digamos, que el precio del cobre va a tender, digamos, a caer algo hacia la segunda parte de este año, pero, ¿no es cierto?, esta idea, digamos, de un tipo de cambio en torno a 1.000, ciertamente a nuestros ojos no se sostenía, dado, ¿no es cierto?, lo que la línea, ¿no es cierto?, en materia de fundamentos sugiere, la línea celeste, se ha ido cerrando, y por lo tanto, en ese sentido, creemos que hay una buena noticia, digamos, un tipo de cambio hoy día que está ciertamente, digamos, mucho más alineado con los fundamentos de la economía chilena. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha permitido este cierre? Bueno, tal como muestra la gráfica de la derecha, la línea celeste es básicamente qué pasa con las posiciones de no residentes, de inversionistas internacionales, y lo que se ha visto, la línea celeste cuando sube, reconoce la entrada de aproximadamente 5.000 millones de dólares durante los últimos 2-3 semanas, es decir, la apuesta de los inversionistas internacionales por nuestro mercado, particularmente por la renta fija que ha mostrado, digamos, un proceso, se ha advertido, digamos, nosotros lo habíamos planteado, habían salido capitales, eso se vio especialmente durante la última parte de 2024, esos han retornado y eso permitió justamente que se cierre esta brecha entre, ¿no es cierto?, lo que es el tipo de cambio spot y el tipo de cambio de fundamento. Vamos a la siguiente, para resumir nuestra mirada para Chile. Nosotros estamos viendo, ya lo decía, escenario base, crecimiento 2,3%, convergiendo a 1,9%. Sin embargo, para efectos de reconocer que hay incertidumbre a nivel global, reconocemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se despeje la guerra comercial, que sea una estrategia de negociación de parte de Trump, en cuyo caso el tipo de cambio va a caer con mayor rapidez y situarse más cercano a niveles de en torno a 900 hacia fin de año, o 920 hacia fin de año, con un crecimiento de la economía claramente, ¿no es cierto?, algo mayor, producto de un precio del cobre también que se sostendría en niveles más altos, pero está el escenario adverso, en cuyo caso vamos a tener, ¿no es cierto?, un escenario más complejo, con una mayor presión inflacionaria, un tipo de cambio más alto, producto, digamos, de una guerra comercial que se desata, y con un precio del cobre, digamos, algo más bajo. En resumen, ¿no es cierto?, ya lo decía, el escenario es más complejo, hay, ¿no es cierto?, mayor incertidumbre, habrá que ver cómo se va acomodando los mercados y cómo va evolucionando estos desarrollos. Todavía, ¿no es cierto?, estamos hablando de una historia que no termina de contarse, así que hay que estar naturalmente atento a lo que vaya ocurriendo, reconociendo que vamos a tener mayor volatilidad en los mercados, producto justamente de la incertidumbre que se ha instalado. Muchas gracias. Los dejo ahora con Rodrigo, que va a continuar con la presentación. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo quiero contarles cómo estamos viendo y cuáles son las oportunidades en la renta fija en este contexto de alta volatilidad e incertidumbre que hemos tenido en los últimos meses con la llegada de Trump. Entonces, solo para partir, les quiero poner aquí un contexto de dónde venimos. Aquí les puse harta historia en donde en la gráfica muestra cuál es la tasa de política monetaria y la inflación, ¿ya? Y si nos concentramos en la última parte, o sea, lo más a la derecha del gráfico, vemos que tuvimos un pic de inflación muy alto, el más alto en mucho tiempo, y también un Banco Central muy reactivo y moviéndose fuerte, subiendo las tasas de manera importante, y a medida que la inflación fue cediendo, también fue recortando la tasa. Hoy día ya estamos como en un plató, tal como nos contaba Sergio, estamos esperando que la tasa se mantenga en el corto plazo y quizás con posibilidades de recorte a fines de este año, y en esa misma línea también la inflación cediendo de a poco, aunque ha demorado más de lo que el Banco Central esperaba. Las expectativas, sobre todo
a 2 años, que es lo que más le importa al Banco Central, se han mantenido ancladas en el 3%. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente lámina, les muestro acá cómo se han movido los depósitos en el último tiempo. Y básicamente los depósitos a plazo se han mantenido muy estables. En la gráfica que está a la derecha arriba están los depósitos en pesos y abajo está el NUF. En UF obviamente hemos tenido un movimiento más grande. ¿Por qué? Porque acuérdense que tuvimos una sorpresa inflacionaria muy importante en la inflación de enero. ¿Ya? Eso hizo que las tasas se movieran fuerte y después tuvimos este dato de 0,4 que se mantuvo, o sea, que fue bien en línea con lo que estaba esperando el mercado. ¿Ya? Dicho esto, si pasamos a la lámina siguiente, ¿qué se viene en el corto plazo? Tal como comentaba Sergio, tenemos reunión de política monetaria con IPOM durante marzo. El mercado, tanto como nosotros, estamos esperando que el Banco Central mantenga la tasa. Y aquí hemos pasado por varias cosas durante los últimos meses. Tal como nos comentó Sergio hace un rato, el mercado hace muy poco tenía incluso hasta un alza en política monetaria durante la mitad de este año. ¿Y por qué empezó a preciar eso el mercado? Porque empezaron a salir datos un poco más fuertes de la economía, aparte, mostrando un consumo un poco más fuerte, pero eso se ha ido debilitando en el tiempo. El Banco Central, en las últimas reuniones que ha tenido, o en las cosas más públicas que ha hecho, también no han comentado ninguna sorpresa, han dicho que el escenario está bien en línea con lo que ellos nos comentaron en el IPOM de diciembre. Por lo mismo también el mercado se ha ido tranquilizando y también con la volatilidad afuera y con esta mayor probabilidad de desaceleración, más que recesión, desaceleración en la economía americana, las tasas han ido disminuyendo y las tasas cortas también ha pasado lo mismo, han ido calmándose y por lo mismo el mercado ya borró estas posibilidades de alza e incluso ya se está viendo, como me comentó Sergio, posibilidades de recorte de tasa durante este año. Eh, entonces, en este escenario y pensando también en el corto plazo, ¿qué se viene? Tal como les comenté anteriormente, la inflación ha ido cediendo, pero eso no significa que en el corto plazo no tengamos inflación. Vamos a tener varios meses con inflaciones altas. Venimos de un proceso en donde están las barritas verdes, son las inflaciones ya realizadas, las barritas azules son las expectativas de mercado para los próximos meses. Como pueden ver, tenemos este dato muy importante con esta sorpresa durante el mes de enero. Después de febrero fue un 0,4, las expectativas para marzo son bien similares a lo que tenemos hoy día, en abril algo más leve, pero con un promedio sobre el 0,3% y tenemos un pequeño bache durante el mes de junio, en donde se esperan inflaciones negativas, pero que son negativas leves, y hacia adelante, o sea, seguimos con inflaciones que van a estar en promedio del 0,3, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros los inversionistas? Sobre todo pensando en inversionistas que son conservadores. Hoy día existen alternativas que son mejores a los depósitos a plazo, porque un depósito a plazo, como les mostré en la lámina anterior, está pagando hoy día cercano a un 0,4% mensual. Existen portafolios que aprovechando estos meses de mayor inflación pueden tomar un porcentaje importante en instrumentos en UF y por lo mismo entregar un devengo mayor. Entonces, esta es una recomendación que nosotros tenemos para clientes que sean conservadores, clientes o inversionistas que están pensando en periodos, o sea, tener baja volatilidad, pero también en periodos que son más de corto plazo. Estamos pensando en 3 meses, 6 meses, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este es un portafolio bastante conservador. Si se fijan a la izquierda abajo, en las barritas están los retornos de los depósitos a plazo, que son las barras verdes, y el fondo es las barras azules. Yo aquí les puse una historia un poquito más larga, les pongo octubre. ¿Y por qué octubre? Porque octubre fue un mes de mucha volatilidad el año pasado, en donde la mayoría de los activos de riesgo tuvieron retornos negativos. En este caso, este portafolio no tuvo retornos negativos. Y como pueden ver, el diferencial o la menor rentabilidad que tuvo frente a los depósitos a plazo se recuperó rápidamente en los meses siguientes. O sea, cuando uno mantiene este portafolio en periodos de 3 meses, en general tiende a ganarle a los depósitos a plazo. Otra gracia que tiene este fondo mutuo, que es la cartera de mediano plazo, es que es súper flexible en sus porcentajes que puede tomar en pesos o en UF. Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, como les mostré en la lámina anterior, inflaciones hacia adelante que son relativamente altas, vamos a estar bastante cargados en UF. Si estamos viendo que las inflaciones van a ser algo más bajas, lo más probable es que vamos a ir disminuyendo ese porcentaje en UF, tratando de, ojalá, maximizar el devengo o el retorno por los intereses que nos entrega esta cartera. Hoy día esta cartera está entregando un retorno nominal sobre el 0,5%, lo cual es bastante más interesante que lo que nos puede entregar un depósito a plazo. Entonces, nuevamente, para clientes o inversionistas que son
conservadores, esto es una súper buena alternativa para ir cambiando depósitos a plazo o fondos money market a algo que nos entregue, ojalá, un retorno un poquito más alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado con la parte más larga de la curva? Y como pueden ver, el movimiento, hemos tenido movimientos, pero no han sido tan grandes. La curva en peso es la que se ha movido más y esto ha ido bien en línea con lo que está pasando afuera. En general, si uno mira los modelos de valorización de nuestras curvas, de la curva local, se ven bastante en línea con sus fundamentos. ¿Ya? Y hoy día nos hemos estado moviendo bien parecido a lo que está pasando afuera. Entonces, ¿qué significa esto? A medida que si se van reafirmando las posibilidades de una posible, o sea, perdón, las posibilidades de una desaceleración de la economía americana, lo más probable es que las tasas en Estados Unidos vayan disminuyendo y aquí va a ir pasando lo mismo. ¿Ya? ¿Qué implica esto para los fondos largos? Si pasamos a la diapositiva siguiente, en la parte más larga de la curva o en la parte media de la curva, a nosotros nos sigue gustando, pese a que hoy día en pesos se ve algo más atractiva la curva, a nosotros nos sigue gustando el UF. ¿Y por qué? Porque el UF nos sirve como una protección frente a choque externo. O sea, por ejemplo, si tenemos un salto de tipo cambio fuerte, lo más probable es que eso se va a traducir en un poco más de inflación y el UF nos va a proteger en ese sentido. Y por otro lado, también vemos que las compensaciones inflacionarias hacia adelante que tiene el mercado, ¿qué significa esto? El diferencial que tienen los bonos en peso y en UF en el mediano plazo o las expectativas de inflación que tiene el mercado para el largo plazo están algo más altas de los fundamentales. Entonces, esto debería converger más cercano al 3%, como les comenté, de las expectativas de los economistas, y hoy día se ven varias partes de la curva en donde esto está más alto, ¿ya? O sea, por lo mismo vemos que hay posibilidades de que la curva en UF baje un poco y eso se genere ganancias de capital. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el posicionamiento que a nosotros nos gusta en la parte más larga de la curva para inversionistas que están pensando en un mediano plazo y no tan en el corto plazo y tomar posibilidades en renta fija de un poquito más riesgo? Si nos vamos a la diapositiva siguiente, vemos que las expectativas de retorno, o sea, partamos, el retorno en la renta fija local ha sido muy bueno durante este año. Si se fijan en las barras que están abajo a la izquierda, las barras verdes muestran nuestros portafolios de renta fija local han tenido un rendimiento bastante superior a lo que ha tenido el depósito a plazo, ¿ya? Y algo súper interesante y que es parecido a cómo partimos el año pasado, es que el devengo o el retorno que tiene la parte fija de la renta fija, o sea, el retorno que tenemos que nosotros recibimos por los cupones, por los depósitos, hoy día está en niveles relativamente altos. Estamos cercanos al UF más 3% en los fondos más largos, lo cual es muy interesante pensando en que este año vamos a tener inflaciones sobre el 3%, el punto de partida o el retorno por la ganancia de intereses va a ser cercano al 6% nominal, ¿no es cierto? En pesos. Sumado a eso, tenemos que agregarle la posible ganancia de capital que podamos tener frente a los movimientos en las curvas, en las curvas de bono, ¿ya? Entonces, partimos con el punto de partida de este año en la renta fija, aparte de que hemos tenido un muy buen inicio de año, lo que se ve hacia adelante se ve relativamente bien. Y dentro de esta parte más larga de la curva, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? Principalmente, a nosotros nos gustan los bonos corporativos. Y en la gráfica siguiente les voy a mostrar estos puntitos, y aquí esto muestra cómo ha sido la distribución de las tasas en el tiempo, en la historia de los bonos corporativos. Como pueden ver, los puntitos se ven sobre los promedios, ¿ya? Según las clasificaciones de riesgo. ¿Qué significa esto? Según el riesgo que entregan las empresas. Mientras una empresa es más segura, tiene una mejor clasificación de riesgo, y a medida que va aumentando el riesgo, va teniendo una peor clasificación de riesgo. Y como pueden ver, en la mayoría de las clasificaciones de riesgo estamos por sobre los promedios de tasas históricos que hemos tenido. Y eso significa que estamos entrando en un punto interesante y con un devengo súper bueno hacia adelante. Entonces, ¿qué alternativa nosotros ofrecemos en este sentido? Nosotros tenemos un fondo mutuo que se llama Deuda Corporativa Estratégica, que hace una muy buena combinación entre bonos corporativos de buena calidad y de empresas en general grandes para nuestro mercado, y en bonos bancarios tratando de maximizar, ojalá, la tasa que entrega el portafolio. Y este es un fondo que tiene una tasa de UF más 3% con una duración en el portafolio de 4 años con una concentración alta en UF, ¿ya? La gracia de este portafolio es que vamos comprando empresas de buena calidad y en el caso que vamos tomando algo más de riesgo, tenemos un análisis muy profundo para tratar de no equivocarnos, porque eso sería muy costoso para los portafolios. Entonces, en la renta fija local,
las alternativas que más nos gustan a nosotros, uno, para clientes conservadores, es la cartera a mediano plazo. ¿Por qué? Porque es una cartera conservadora, que nos entrega un premio sobre los depósitos a plazo, que es flexible frente a los movimientos de los pesos y el UF, y en el caso de los clientes que quieran tomar algo más de riesgo y ojalá tener más retornos, pero aquí obviamente hay que tener en cuenta la volatilidad que podemos tener, sobre todo por el escenario externo. Nosotros recomendamos el Fondo Mutuo de Deuda Corporativa Estratégica, que está muy concentrado en bonos corporativos de empresas grandes locales. Eso en la parte en Chile. Ahora, si quisiéramos ver la renta fija en dólares, ¿dónde nos gusta? Porque dado, tal como nos mostró Sergio, el tipo de cambio hoy día está en sus niveles más, parecido a sus niveles más justos, de fundamentos. ¿Y qué nos gusta a nosotros en la deuda corporativa? O en la renta fija. En dólares nos gusta la renta fija latinoamericana. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nos paga un premio sobre alternativas similares. Si se fijan en el cuadradito que está, en el rectángulo que está punteado, hoy día Latinoamérica entrega un premio bastante superior a lo que nos está pagando, por ejemplo, Asia o a lo que nos está pagando Estados Unidos. ¿Ya? Y eso no se condice con los fundamentos de la empresa. Si pasamos a la gráfica siguiente, tenemos aquí yo les muestro cómo son los vencimientos de deuda en nuestra región. Y como pueden ver en el gráfico, en las barras de la izquierda arriba, estamos con los niveles de vencimiento más bajos de todas las regiones similares. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que las empresas en nuestra región no necesitan tomar mucha deuda hoy día, porque ya han manejado muy bien sus balances, están con niveles con balances bastante sanos. Y por otro lado, compañías que están transando en niveles de estrés, ¿eso qué significa? Cercano al default en nuestra región, están muy bajos comparado con otras regiones. ¿Ya? Y eso es muy importante. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Las empresas han trabajado bien en sus balances, han aprovechado niveles de tasas bajas, y eso ha permitido que bajen el riesgo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿qué portafolio nosotros estamos recomendando con la alternativa en dólares? Primero tenemos el Fondo Mutuo Retorno Dólar IG, que es un símil al fondo mediano plazo que les mostré anteriormente, pero esto es en dólares, ¿ya? Este es un fondo que es cortito en duración, de bajo riesgo para clientes conservadores y que toma riesgo en compañías de muy buena calidad en Latinoamérica. La gracia de este portafolio es que hoy día nos está entregando un premio bastante interesante frente a los depósitos en dólares y frente a los fondos money market. ¿Ya? Hoy día nos está pagando una tasa cercana a $+5, tomando riesgos que son acotados. ¿Ya? Nuevamente, este es un portafolio que sí puede tener volatilidad entre media, a diferencia de los fondos money market y de diferencia de los depósitos a plazo, pero en general, en periodos de 3 meses nos entrega una rentabilidad mayor. Y por último, antes de darle el paso a Rosario, les quería mostrar este fondo mutuo, que es un fondo mutuo que se llama Deuda Latam High Yield, que es lo que hace es tomar exposición a deuda corporativa de empresas de la región, parecido como al deuda corporativa que les mostré anteriormente, que era en pesos. Este es en dólares y nos entrega una tasa de $+7. ¿Ya? Es una tasa bastante interesante, con un equipo muy potente que se preocupa de tomar las mejores decisiones de inversión, elegir las mejores compañías que nos entreguen, ojalá, retornos interesantes. Este es un fondo que ha tenido una muy buena rentabilidad en los últimos 12 meses o 18 meses, como le muestro en la gráfica, y si es que el escenario de Sergio o lo que conversamos anteriormente, en donde la economía americana se va desacelerando y las tasas largas en Estados Unidos van cayendo de a poco, este asset class se va a ver bastante favorecido. Así que acá yo termino mi exposición y le doy el paso a Rosario para que nos cuente de las perspectivas de la renta variable. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, ya para irnos directamente a qué ha estado sucediendo en relación a esta clase de activos, vamos a repasar brevemente quizás cuáles han sido los principales highlights de lo que llevamos del año. Primero, hemos visto que los activos con mejor rendimiento este año han sido los que efectivamente han estado más alejados de Estados Unidos. Claramente el anuncio sobre los aranceles, en base también a lo que nos comentaba Sergio y los conflictos geopolíticos, han agregado una volatilidad al mercado bastante relevante, lo que ha hecho que efectivamente aquellos activos que están más fuera un poquito de ese tema hayan tenido mejores rendimientos. A su vez, si nos vamos directamente a lo que ha sido Estados Unidos, que el principal índice, que es el S&P 500, que son las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, ha mostrado caídas este año. Algo bastante inusual de lo que ha pasado en los últimos años y se ha explicado principalmente por las famosas 7 magníficas
y la incidencia en que han tenido dos compañías en particular, que es Tesla y Nvidia, han explicado casi la mitad del retorno negativo de lo que llevamos este año en este índice. Porque si excluimos estas 7 magníficas, el retorno incluso sería positivo. Después los retornos de las empresas norteamericanas, sin embargo, a pesar de todo esto y también en línea con esta probabilidad de recesión que algo ha subido, pero sin embargo se mantiene muy cauta, ¿cierto? Un 25%, las empresas han mostrado un avance bastante interesante en lo que fue el cuarto trimestre del 2024, creciendo un 18% y siendo uno de los mejores trimestres en utilidades. Y para el primer trimestre se corrigió levemente a la baja, pero sigue siendo bastante positivo. En esta línea, y también respondiendo un poco a las preguntas que ya nos han empezado a llegar, nosotros aún vemos valor en la renta variable internacional, específicamente en Estados Unidos, pero efectivamente con cautela, a raíz de todo lo que está sucediendo, pero con estas correcciones también podría ser oportunidad de compra. A su vez, hoy día, hace 10 minutos atrás, salió el índice de inflación, el IPC, que es un índice que se sigue bastante de cerca para ver qué curso va a tomar la Reserva Federal en torno a su política monetaria, que tenemos reunión la próxima semana. Entonces, este dato es bastante clave y salió levemente por debajo de lo esperado. Salió un 0,2% en términos mensuales y un 2,8% interanual, que estuvo por debajo en un 0,1% de lo que esperaba el mercado. Entonces, esto debería dar un poquito más de espacio y respiro a la bolsa, y de hecho ya los futuros de Estados Unidos están subiendo más de un 1,5%. Después nos vamos a ir también a abordar en el ámbito local qué ha estado pasando con el IPSA, que es nuestro índice bursátil, y este índice se ha mostrado bastante resiliente. Incluso ha funcionado como refugio ante estas caídas internacionales, alcanzando retornos cercanos al 10% en lo que llevamos del año y con buenas perspectivas para lo que va de aquí a mediados y finales de año. Y vamos a abordar también cuáles son los efectos de estos aranceles específicamente en ciertos sectores de la economía chilena, en particular los que estén ligados al precio del cobre, hierro, litio, celulosa, o sea, commodities, y en parte también a lo que puede hacer aquellos sectores afectados por la menor demanda de productos intermedios y finalizados y terminados. Después, si nos vamos a la siguiente diapositiva, acá es un poco mostrarles cómo ha sido el rendimiento por clase de activo. Esto es un cuadro de hace bastantes años y cada color es una clase de activo. Entonces podemos ver el verde más clarito es el S&P 500. Como pueden ver, los últimos años siempre estuvo en primero o segundo lugar, pero este año es uno de los que están más abajo en el cuadro. Y lo que están más por encima son los mercados desarrollados, excluido Estados Unidos. Como les decía en un comienzo, aquellos activos que han estado más lejos de Estados Unidos han sido los de mejor retorno, que es ese celestito claro, que son los mercados desarrollados, y después el otro verde un poquito más oscuro, que son los mercados emergentes. Y bueno, también el Treasury amarillo, que está rompiendo un poquito la tendencia en los últimos 4 años, que fue uno de los activos con peor rendimiento. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver cómo es el retorno histórico de los últimos 20 años por clase activa. Entonces, uno, en términos anualizados, la bolsa americana suele rendir cercano a un 11,8% anual en los últimos 20 años. Por ejemplo, el IPSA, que es la barrita negra, un 8,8%. Y un portafolio 60-40, que debiese ser, también respondiendo a una de las preguntas, un balance adecuado entre la ponderación de renta variable y renta fija para un cliente que tiene un perfil moderado de riesgo, uno debiese tener un 60% en equity, 40% de renta fija, y esa combinación en los últimos 20 años ha rentado anualmente cercano al 8,4%. Después, obviamente, hay activos que pueden tener un poquito más de riesgo, como son los mercados emergentes, que tienen un rendimiento superior, y la renta fija, un rendimiento quizás un poquito más agotado, pero bastante más estable, como lo vamos a ver brevemente. Y la caja, que es el color verde, pueden ver que es lo que generalmente ha tenido un peor rendimiento, incluso por debajo de la inflación. Entonces, finalmente, tener caja no ha sido algo demasiado interesante, incluso ha perdido valor porque ha rentado menos de lo que ha ido subiendo la inflación estos años. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver la combinación renta variable y renta fija y ver el desempeño desde el 2023, o sea, estos casi 2 últimos años, y ahí podemos ver que efectivamente la línea roja, está todo en base 100 para poder compararlo, que es Estados Unidos, la línea amarilla, que son que se llama el All Country World, que son toda la renta variable mundial,
han tenido retornos superior a lo que es la renta fija, que es la renta, que es la línea azul, que es high yield, y un poquito más conservadora, que es la línea verde. Sin embargo, fíjense, no exento de volatilidad. O sea, ahí podemos ver una línea que es como más bien un serrucho, ¿no? Que sube y baja, a diferencia de la renta fija, que ha tenido un comportamiento un poquito por debajo, pero bastante más estable de lo que puede ser la renta variable. Dicho lo anterior, ahí es muy, muy importante tener claro cuál es mi perfil de riesgo y qué nivel de volatilidad yo estoy dispuesto a tolerar. Después, si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver que generalmente hay una correlación positiva entre la renta variable y la renta fija, a excepción de ciertos años, que ahí todo cayó, ¿no? Generalmente, cuando la renta variable sube mucho, la renta fija debe tener un comportamiento un poco similar, pero tuvimos años que eso no se cumplió. Pero si vemos particularmente cómo ha sido el retorno de Estados Unidos este año, que ha sido también algo bastante inusual de partir un año más bien negativo, una de las peores bolsas del año, acá podemos ver que principalmente se explica por estas 7 magníficas, ¿cierto? Que los últimos 2, 3 años han sido las que han impulsado el crecimiento y el retorno en la bolsa americana, pues este año han sido las que han quitado rendimiento, que es la línea roja. Eso está graficado solo el rendimiento de las 7 magníficas, que han tenido en promedio una caída de un 15%. Si nosotros vemos la línea amarilla, ¿cierto? Ese es el S&P, o sea, todas las 500 acciones, pero si ya nos vamos a ver quizás el rendimiento de lo que se llama el S&P Equal Weight, o sea, que todas las empresas pesen lo mismo, porque estas 7 magníficas también suelen ser las empresas que más pesan en el índice, entonces su impacto es mucho mayor. Entonces, si vemos que si todas pesaran igual, ahí pueden ver que el rendimiento es negativo, pero bastante más acotado, y si ya excluimos estas 7 magníficas, que sería la línea verde, podemos ver que el rendimiento del índice no es tan negativo como lo que estamos viendo actualmente. Entonces, acá hace aún bastante sentido el tema de la diversificación. Entonces, acá también, ¿qué ha explicado este retorno? Como les comentaba, a pesar de que fueron los principales contribuyentes los últimos 2 años, estas 7 magníficas, este año contribuye negativamente al retorno, siendo Nvidia y Tesla las que en el año explican más de la mitad de la caída en el índice, explicando Nvidia en un 30% y Tesla en un 23%, con caídas de un 20% y de un 45% respectivamente. Entonces acá también cobra nuevamente fuerza el tema de estar diversificado. Sin embargo, no hay que entrar en la siguiente diapositiva en tanto pánico. También hay, a pesar de que los datos macroeconómicos, como comentaba Sergio, muestran algo más de desaceleración, esto no quiere decir que la economía americana no esté creciendo. De hecho, el crecimiento de las utilidades por acción, que ya reportaron el 99% de las empresas, mostró un crecimiento de un 18,3% el cuarto trimestre del 2024, estuvo bastante por sobre lo esperado, pero también fuimos a revisar qué comentaban en las conferencias de su último trimestre sobre la recesión, y la respuesta fue bastante baja. De hecho, no comentan mucho el tema de la recesión. A pesar de que se ve desaceleración, eso no es lo mismo que recesión. Entonces, en los reportes, tres empresas nombraron recesión en sus presentaciones de resultados de las 500. Entonces, eso está muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, que es 80 menciones. Entonces, a pesar de esta desaceleración, que todos estamos más bien claros, no se está viendo algo que hoy día sea algo inminente, una recesión, sino que hay que tener un poco más de cautela. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, ahí podemos ver que efectivamente Estados Unidos, hasta febrero, las valorizaciones, si uno mide como la valorización es más o menos, si se ve caro o barato, midiéndolo como la PU Forward, alrededor de febrero, la mitad de febrero, está alcanzada 26,6 veces, o sea, bastante, se podría decir, caro. Pero a raíz de estas últimas correcciones, ese ratio baja a 20,9. Entonces ahí, desde ese punto de vista, uno podría decir que con esta caída podría explicar quizás una oportunidad de compra o quizás más bien una corrección, más que un cambio de tendencia o ya de frente en una recesión, donde ahí sería más prudente salir de la renta variable. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, esto mostraba cómo había sido el IPC de febrero, como les acabo de mencionar, ya tuvimos el dato al día de hoy, que fue un poquito por debajo de lo esperado, un 0,1% por debajo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí también, como mencionaba Sergio en un comienzo, las expectativas de tasa por parte de la Reserva Federal se han ido reduciendo los recortes. De hecho, ya se esperan quizás
hasta antes del dato de inflación, 2 recortes, pero ya de cara al segundo semestre de este año, y claramente esto se va a ir ajustando a medida de estos últimos datos recientes, y hay que tener principal ojo el 19 de marzo, que es este dato de la próxima reunión de la Reserva Federal. Pero como vemos, los recortes podrían ser de una magnitud de 50 puntos base o un total de 75 de aquí a final de año, empezando ya el segundo semestre. Ahora, si nos vamos a Chile, para ver qué impacto ha tenido todo este tema arancelario, el 2025, perdón, ahí, el IPSA mantiene un retorno bastante positivo. La línea roja es cómo ha empezado este año. Este año el retorno del IPSA está cercano a un 9,8% year to date, bastante como por encima de cómo han empezado otros años. Y ahí podemos ver que el año de la línea verde y de la línea azul, que es el 2017 y el 2010, fueron años con retornos muy superiores y excepcionales, y podemos ver que este año vamos con una tendencia bastante positiva que podría darnos algunas luces de cómo podría ser el retorno de este año. Entonces ahí si nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿cuál es nuestro target del IPSA? Hoy día nosotros, sensibilizando un poco nuestro target a raíz de los últimos datos que hemos obtenido y reportes de resultados, está cercano a los 7.900 puntos, y en un caso optimista sobre los 8.146 puntos, los cuales nos darían todavía un espacio de retorno para el IPSA entre un 6 y un 10%. Entonces, a pesar del retorno excepcional que hemos tenido este inicio de año, aún vemos valor en la renta variable local. Y aquí, si vamos a la siguiente diapositiva, viendo qué sectores son los que quizás los que más se pueden ver impactados con el tema de los aranceles, bueno, claramente el sector de commodity, en particular todo lo relacionado al cobre, el hierro, el litio y la celulosa, podrían verse afectados por una menor demanda internacional, producto de estos aranceles que se puedan imponer. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo más sensible serían los commodities metálicos, entre ellos el hierro y en menor medida el litio. Y ahí claramente las empresas que podrían estar más afectadas serían Sokimich, y SQM y CAP. Pero claramente tenemos que ver todo lo relacionado a las potenciales reformas económicas internas, como podría ser la reducción del impuesto corporativo en las compañías americanas, así como también cómo evolucionen las tensiones comerciales con China, que claramente van a tener mucho que decir en relación a los commodities. En el sector de retail, las empresas podríamos ver un impacto principalmente por la mayor volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, eso va a impactar a las empresas que importen la mayoría de sus productos. Entonces, en un principio las empresas podrían asumir un mayor tipo de cambio, pero como veíamos en un comienzo, este tipo de cambio se ha ido corrigiendo a la baja, eso les da un mejor espacio, ¿cierto?, a empresas como Falabella y Ripley, porque ahí tendrían un efecto un poquito más acotado, pero claramente en la medida que el peso chileno se deprecie, o sea, veamos nuevamente un tipo de cambio cercano a los 1.000 pesos, obviamente estas empresas podrían verse un poquito más afectadas. Después, si nos vamos al sector de bebidas, una apreciación transitoria del tipo de cambio también podría afectar negativamente los resultados, dado el alto porcentaje de dolarización que tienen en sus costos. Entonces, ahí tenemos que tener también bastante cautela. Y dentro de la industria de bebidas, las compañías con mayor dolarización en sus costos es CCU, cercano a un 70%, seguido por Andina Bella y Embonor, que están en cercano al 40%. Entonces, ahí también tendríamos que tener algo más de cautela, y un poquito al revés, con Chitoro, dado su condición de compañía exportadora de vino, sí se vería beneficiada por una apreciación del tipo de cambio. Y por último, en el sector de construcción, las mayores tarifas arancelarias podría generar una mayor presión inflacionaria, y eso obviamente tendríamos un mayor impacto en los costos. Entonces también hay que tener un poquito de ojo, en particular en estas compañías, de cómo puedan ser afectadas y también cómo va a ser el impacto de las próximas reuniones de política comunitaria en Chile, que eso también impacta directamente al sector. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, esta presentación después ustedes las van a tener para que lo puedan ver en con mayor, no sé, un poquito más grande de lo que se ve acá. Y acá está claramente mostrado de cuáles son aquellas compañías que tienen mayor sensibilidad a otras regiones y por lo tanto a otras monedas versus Chile. Entonces vemos que el sector bancario suele ser un sector que está mayormente concentrado en el mismo país, y a diferencia de lo que puede ser el sector retail, sector commodities y
transporte que tienen un impacto que depende más de otros países y por lo tanto otras monedas. Y por último, en la siguiente diapositiva acá podemos ver también cuáles son nuestras estimaciones bursátiles para el 2025. Y como les comentaba, este target IPSA sensibilizado en torno a los 7.900 puntos, los cuales todavía nos dan un espacio para la renta variable. Y finalmente, ¿cómo podemos captar todas estas oportunidades? Bueno, es a través de nuestra oferta de portafolios discrecionales. Hoy día nosotros tenemos acá todos los portafolios que están aquí mencionados, que es el fundamental, el portafolio táctico, el dividendo, el DSG, y también tenemos un portafolio de valores extranjeros. Y en el caso local, todos nuestros portafolios hoy día han tenido rentabilidades superiores al IPSA. O sea, todos los portafolios han rentado más de un 10%, incluso un 12% en el caso del portafolio táctico, que está por sobre el 9,8% del retorno del IPSA. Entonces ahí claramente la selección y la diversificación juegan un rol muy importante. Y en la siguiente diapositiva, la que estamos viendo ahora, acá podemos ver cómo se componen estos distintos portafolios, los cuales obviamente, como pueden ver, están con aquellas compañías que creemos que van a estar mejor posicionadas frente a este escenario de volatilidad que estamos viviendo y frente a todo el tema el impacto que pueda tener el tema arancelario. Así que eso en términos generales. También nos han llegado preguntas como con respecto a lo que está pasando con las 7 magníficas. Particularmente las 7 magníficas hemos visto correcciones en estas dos compañías, ¿cierto? Tesla y Nvidia. Igual el mercado también ha reaccionado a nuestra perspectiva. De hecho, como les decía, seguimos viendo valor en Estados Unidos y de hecho a estos niveles de precio podrían ser puntos de entrada bastante interesantes. Obviamente creemos que hay que estar diversificado. Entonces los índices como puede ser el Nasdaq o el Russell, que apunta a las compañías de menor capitalización bursátil, sí nos parecen una buena elección. De hecho, todo lo que es small, mid cap en Estados Unidos son aquellas compañías que dicen verse beneficiadas mayormente por esta reducción de los impuestos corporativos en Estados Unidos, porque recordemos que Donald Trump quiere promover Make America Great Again, ¿cierto? Entonces ellos va a hacer unas políticas más proteccionistas. ¿Y cuáles son las empresas que están más concentradas en el mismo país? Son las small y mid cap. Entonces, en ese sentido, podría ser interesante invertirse en ese tipo de índices, contestándole ahí a una de las preguntas que nos recibimos. Y con respecto también a cómo podríamos ver si es que estas se recuperan, las perspectivas de crecimiento de utilidades siguen siendo positivas, así que sí, podría ser, pero como les decimos, con cautela y diversificando y no invirtiéndose quizás necesariamente tan concentrado en estas pocas compañías. Entonces, esas son las preguntas. También, Rodrigo, ahí yo de alguna manera lo mencioné, pero también conocer tu opinión de cuánto debe ser el porcentaje de renta fija, considerando un riesgo moderado. Ahí mencionábamos antes que quizá una combinación 60-40 puede ser adecuada, pero en términos de duración de cartera, ahí, Rodrigo, si nos puedes contestar. Sí, gracias, Rosario. Una buena pregunta. Depende mucho del horizonte y el perfil de riesgo de cada inversionista. Si uno está pensando en periodos cortos de rentabilidad o platas que uno quiere que sean muy seguras, claramente el porcentaje tiene que ser mayor en los fondos conservadores, como en la cartera a mediano plazo que les comenté anteriormente. Si uno está pensando en algo más de largo plazo y quisiera ganar mayor rentabilidad, pensando ojalá en un año, un porcentaje mayor en el deuda corporativa hace mucho más sentido porque uno va a tener un retorno final más alto, pero entre medio puede tener volatilidad. Entonces hay que ir midiendo eso y tener en cuenta cuál es la tolerancia que el inversionista tiene al riesgo de las carteras. Yo creo que es súper importante que conversen con sus asesores de inversiones para que puedan estar bien perfilados y medir bien la tolerancia a la volatilidad que puedan tener y con eso tratar de maximizar los retornos sujetos a esta tolerancia o aversión al riesgo que pueda tener cada inversionista. Sí, y en esa misma línea, si uno ve cómo es el rendimiento de aquellos inversionistas que suelen como apanicarse y sobre reaccionar ante caídas, suele ser peor porque se pierden los mejores días de recuperación porque están en caja. Entonces, ante escenarios de alta volatilidad, nuestra sugerencia es mantenerse invertido, como bien decía Rodrigo, acorde a su perfil de riesgo, porque perderse los mejores días de recuperación nos deja muy por detrás ante los rendimientos anuales.
Y ya la última pregunta para ir cerrando este primer webinar. Para ti, Sergio, una pregunta es, ¿por qué China ha estado tan silencioso? ¿Sería algún tipo de técnica de negociación? ¿Cómo esperaríamos que reaccione ante el tema de la guerra comercial? Esa es una de las preguntas que recibimos. Yo creo que naturalmente el foco ha estado puesto en Estados Unidos y las medidas que ha anunciado Trump, pero China ha estado respondiendo, digamos, probablemente con menos protagonismo del que a lo mejor uno esperaría o ve, digamos, en otras coyunturas. Los chinos, como ya, ¿no es cierto?, comentaba durante la presentación, han anunciado, digamos, un paquete fiscal importante de manera de hacer frente a este escenario arancelario más complejo que enfrenta el lado de Estados Unidos. Ha señalado que busca sostener un crecimiento en torno al 5% este año, el año pasado fue 5%, para este año el objetivo que definieron sus autoridades es justamente alcanzar ese mismo nivel, y frente a eso han anunciado, como ya decía, digamos, este mayor impulso del lado fiscal con un componente en infraestructura, digamos, la clásica fórmula, digamos, que han usado en otros contextos y que han permitido justamente sostener un precio del cobre más alto. Han anunciado también aranceles de forma tal de hacer frente a modo, digamos, de compensación a los aranceles que están anunciando Estados Unidos, particularmente a bienes agrícolas. Eso va a significar probablemente alguna presión inflacionaria en el corto plazo en China asociada justamente, digamos, a esos productos. Ha anunciado entonces, de alguna manera, también, ¿no es cierto?, alguna forma de limitar las inversiones en empresas americanas en Estados Unidos desde el punto de vista más del portafolio, como una forma también de hacer frente a esta guerra. Es cierto que ha sido más contenido de lo que a lo mejor, ¿no es cierto?, uno hubiese esperado, pero como les decía, hay que estar atentos. Probablemente esto todavía, ya decía, digamos, está en desarrollo. Afortunadamente ha estado contenido y el foco, tal vez, ¿no es cierto?, desde el punto de vista arancelario ha estado más bien puesto en la relación de Estados Unidos con Canadá y México. Pero, insisto, digamos, China ha estado respondiendo y eso ha explicado en buena parte por qué el precio del cobre se ha mantenido en niveles especialmente altos. Hoy día está subiendo con bastante fuerza y eso naturalmente es una buena noticia para nuestra economía. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, les damos las gracias a todos por haber participado en esta nueva charla Inversiones al Día, creada especialmente para ustedes por BCI. Recuerden que pueden revisar toda nuestra oferta de inversión en bci.cl/inversiones y encontrar bastante material informativo, además de, por supuesto, la grabación de esta charla. Los invito a que estén atentos a la próxima fecha de nuestro ciclo. Les estaremos informando de los siguientes encuentros online. Que tengan todos un muy buen día. Chao, buen día, que estén bien. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management. Porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.